bendiga, amados hermanos, en esta noche. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Estamos contentos, hermanos, porque Dios, verdad, en su infinita misericordia, hermanos, nos permite que estemos reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor, hermano. Agradezco a Dios, verdad, por este privilegio, hermano, con la ayuda de Dios, pues lo voy a desempeñar, hermano, porque no es por voluntad humana y no es, hermano, porque podamos, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Somos vasos, verdad, instrumentos en las manos de nuestro Dios. Agradezco también, verdad, a los hermanos que tienen confianza, hermano, que se unan esta tarde predicando la palabra de Dios. Vamos a irnos, hermanos, vamos a irnos, hermano, a Primera de Corintios. Gloria a Jesús. Vamos a irnos, hermano, a Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria a Jesucristo. Vamos a irnos, ¿verdad?, las epístolas del apóstol Pablo a la Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos, verso 3 y verso 4. Creo que vamos a estar meditando un poquito, hermanos, en esta palabra, en esta preciosa noche. Gloria a Jesús. Cuando ya todos los tengamos, respondemos amén, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a leer, hermano, la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, y la palabra nos dice: Amén. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén, hermano. Hemos orado, hermano, pero les pido por favor que me ayuden también a orar, hermano, en esta noche. Buen Dios y Padre celestial que estás en los cielos, en esta hora, mi Dios amado, estoy delante de tu presencia, Padre, agradeciéndote, Señor amado, por este enorme privilegio, Padre bendito, que me permite, Dios, ser, mi Dios amado, en esta hora, oh Dios, traer tu palabra, oh Dios amado. Te pido, Padre eterno, que seas tú administrando la vida del oyente, Señor, así como tú has administrado mi vida, oh Dios eterno. En esta hora te pido que una palabra, mi Dios amado, llegue al corazón, oh Dios eterno, y pueda hacer, mi Dios amado, lo que tú, Dios eterno, sabe hacer, mi Dios. Te pido, usa, Dios amado, mi vida. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Dios, amado Señor, te lo suplico, Padre, y toda la gloria es tuya, oh Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús, hermano. En esta hora ya leímos, hermano, estos versículos bíblicos, y traigo una pequeña meditación, hermano, bajo el tema muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, hermano. Estos versículos, hermanos, que hemos leído en esta noche, es uno de los versículos bien importantes, como toda la palabra de Dios es bien importante. Pero nos narra, hermano, en esos dos versículos bíblicos, lo cual el padecimiento que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos, el inmenso amor que nuestro Dios vino y padeció por nuestros pecados. Es un recordatorio constante, hermano, del amor inmenso que Dios tiene para con la humanidad. El amor inmenso que Dios tuvo, hermano, y sigue teniendo para cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Por lo cual usted y yo estamos alabando y glorificando a Dios. Porque por medio de ese sacrificio estamos aquí, hermano, alabando a Dios. Amén. Hemos leído y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto, hermano, lo escribe, ¿verdad?, el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, recordándoles acerca del sacrificio que Dios había hecho. Si usted recuerda, hermano, el único, hermano, que se vio, o podemos decir que creyó haber vencido, hermano, a nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz de Calvario, fue el enemigo mismo, hermano, porque creyó que ahí había vencido a nuestro Señor Jesucristo. Él creyó que ahí había acabado con él cuando lo llevó hacia ese lugar.
Pero usted y yo sabemos que no fue así como lo hizo. Él a lo mejor, hermano, creyó que nuestro Señor ahí se iba a quedar y que ahí se había acabado ya el plan de salvación que Dios traía para con la humanidad, que diendo a su Hijo, hermano, en propiciación por nuestros pecados, dándolo, hermano, por completo, creyó que ahí había acabado. Pero no fue así como fue, sino que nuestro Señor Jesucristo, aún estando ahí, venció a la muerte misma, porque Él es Dios Todopoderoso y vino a cumplir el mandato de su Padre a la tierra. Gloria a Jesús, hermano, por ello. Porque ahí creyó que había terminado todo, pero no fue así, hermano. Vamos a ver un poco de recordación, hermano, porque yo sé que más de alguna vez hemos escuchado acerca de esta palabra, hermano. Primer punto, hermano, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como lo hemos leído acá mismo. Aquí, hermano, como digo, el apóstol Pablo se refería, ¿verdad?, a los Corintios, diciéndole y explicándole, mira, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero no quedó ahí, sino que también resucitó conforme Él lo había dicho en el ministerio en la tierra. Pero si recordamos, hermano, primeramente, ¿qué es un pecado? ¿Qué es el pecado? En pocas palabras, hermano, para que nosotros entendamos, es lo que nos aleja de Dios. Es todo lo que nos aparta de Dios, lo que nos hace errar al blanco. El que cuando nosotros cometemos, hermano, el Espíritu Santo redarguye en nuestro corazón. Y viene la represión cuando hemos pecado para con Dios. Podemos pecar de diferentes maneras, hermano, porque nadie es perfecto y nadie está excepto de cometer, hermano, pecado o cometer errores delante de Dios, como ahora se les llama, hermanos. Pecado, hermano. Todos estamos en esta tierra, somos humanos, somos carne, hermano. Ahora yo puedo estar en la cúspide, otro puede estar abajo, o yo puedo estar abajo y otros pueden estar arriba. Pero recordemos, hermano, que es pura misericordia de Dios, no es por mérito propio, es la misma misericordia de Dios, el cual nos levanta y nos usa conforme a la voluntad de Él. Gloria a Dios. Eso, hermano, es como apartarnos de Dios. Nos evita, hermano, esa comunión con Dios. Nos dice la palabra de Dios, hermano, allá pues en Primera de Juan podemos ver 3:4, que ahí se refiere, ¿verdad? Cuando pecamos, dice cerrar al blanco. ¿Y quién es el blanco, hermanos, para nosotros? Es el blanco perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él, hermano, no cometió ningún pecado, ningún error al dar a la tierra, hermano. Y fue, dice, 100% humano, 100% Dios, hermano. Que al igual que usted dijo, Él vino, nació, hermano, y anduvo sobre la faz de la tierra. Usted y yo andamos acá. Pero sabe, hermanos, tenemos siempre que evitar aquello que nos aleja de Dios, lo que nos aparta de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, hermano, podemos nosotros reprender al enemigo, dice la palabra, resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Es verdad, no somos perfectos ni tampoco, hermanos, como dicen, ¿verdad? Tenemos el permiso para fallarle a Dios o para pecar en contra de Dios. Pero Dios nos ayuda, hermano, y nos da toda esa autoridad aún para reprender y apartar todo lo que pueda alejarnos de Dios. Gloria a Jesús. Si usted y yo, hermano, recordamos por dónde entró el pecado, hermano, todos sabemos, ¿verdad? Que cuando estaba Adán y Eva, hermano, cuando Dios creó, ¿verdad? Jehová Dios creó, hermano, la creación, allá en el huerto del Edén. Dice que creó al hombre, luego dice la palabra de Dios que le dio, lo hizo dormir, lo hizo descansar. Dice que sacó, hermano, de la costilla y formó a la mujer a su imagen y a su semejanza. Dice la palabra de Dios que lo formó. Estaba todo perfecto, hermano. Todo era perfecto porque Dios lo había creado perfecto. Pero mire, hermano, siempre el enemigo, como podemos verlo. Dice la palabra de Dios que estaba aquella la serpiente, ¿verdad? Que era astuta. Dice la palabra de Dios que con astucia vino. Y vino, hermano, a hablarle a Eva. Vino, hermano, y dice la palabra de Dios que había, hermano, un fruto del cual no podían comer. Eso le había dado nuestro
Jehová Dios la prohibición que no se acercaran, que no comieran del fruto que había en aquel lugar, del fruto del bien y del mal, porque si comían iban a morir espiritualmente. Pero a lo mejor, hermano, era un fruto llamativo, era algo, hermano, de lo cual llamaba la atención. Al igual que a usted, a mí, hermano, el pecado siempre va a venir disfrazado de diferentes maneras. Nunca va a venir algo que no nos va a llamar la atención. Siempre la va a llamar, hermano, porque el enemigo se va a disfrazar de una manera que va a querer robar, hermano, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Va a querer robarnos, hermano, esa bendición maravillosa que Dios ha puesto en su vida, en el corazón, hermano, para servirle y venir a adorar a nuestro Dios y darle esa alabanza que llega hasta su presencia como un olor fragante, hermano, sin ninguna perturbación. Dice la palabra de Dios, hermano, que fue tan astuta, hermanos, que fue y lo comió, dice la palabra de Dios. Y mire, dice que sus ojos espirituales fueron abiertos. Ahora viene, hermano, viene, ¿verdad? Y le dio al compañero que Dios le había dado, hermano, que fue Adán. Y mire la desobediencia, hermano, como por la desobediencia vinieron y fueron abiertos sus ojos. Ahora bien, Jehová Dios venía, hermano, paseándose, dice la palabra de Dios, y le habló. Y mire, ellos se escondieron porque ya tenían, hermano, como que dice, abiertos sus ojos espirituales y ya veían cómo ellos andaban, hermano. Dice que habían hecho, habían formado para cubrirse. Y dice que vino y ellos, mire, hermano, se escondieron. Pero Jehová Dios ya sabía, hermano, qué es lo que había pasado. Él ya sabía realmente lo que había acontecido. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando vino, dice que ellos estaban allá, dice que estaban escondidos. Y cuando Jehová Dios les habló, hermano, ellos vinieron y dijeron, hermano, que habían comido del fruto que no debían de haber comido. Y empezaron, hermano, a decir, la mujer que me diste, y empezaron, hermano, a decir, pero usted sabe, estoy parafraseando, hermano, un poco. Y dice que le dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto. Y comenzaron, hermano. Ahí entró, hermano, el pecado. Nos dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahí, hermano, vino ya por la desobediencia que habían cometido, hermano. Vinieron, usted sabe, ¿verdad? El castigo que vino sobre ellos, hermano. Ahora bien, para llegar, hermanos, al punto donde quiero llegar, dice la palabra de Dios, hermano, que allí Jehová Dios les hizo, hermano, unas túnicas, hermano, de pieles de animal. Vemos, hermano, que para hacer eso hubo un sacrificio, hermano. Vemos ahí, hermano, que hubo un sacrificio que fue necesario para cubrir, para borrar aquella desobediencia que Adán y Eva habían cometido en el huerto del Edén. Ahí, hermano, se ve, hermano, ese sacrificio, porque dice que hizo de las pieles de animales, le formó a ellos para cubrirlos. Ahí vemos, hermano, que empieza lo que es el sacrificio para llegar al sacrificio perfecto, hermano, al cordero perfecto, el cual iba a ser, hermano, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que vino a padecer por cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados, iglesia amada del Señor. Por eso no cuánto agradecerle a Dios, hermano. ¿Por qué no estar agradecido con Dios? Si Dios es el que ha hecho lo que ha hecho para que usted y yo tengamos vida, y no vida, hermano, sino vida en abundancia, y tengamos entrada, hermano, a la vida eterna. Gloria a Jesús. Vemos también, hermano, otro ejemplo muy grande, hermano, lo que son cuando fue el sacrificio, hermano, que se hizo cuando venían, hermano, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto por más de 400 años bajo el régimen de Faraón, era el que los tenía cautivos, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que la última plaga dice que iba a ser
la muerte de los primogénitos. Dice la palabra de Dios que Jehová Dios habló a Aarón y habló a Moisés y le dio instrucciones, hermano. Eso usted lo puede ver en Éxodo, todo el capítulo 2, hermano, da muchas instrucciones, hermano, cómo debían de hacer, cómo debían de preparar aquel cordero perfecto, que no debía de tener ningún defecto, hermano. Tenía que ser algo agradable para un sacrificio, hermano, que debían de hacer. No tenía que tener nada, hermano, que por ejemplo un pie, por ejemplo un ojo, no, hermano. Tenía que ser perfecto. Dice la palabra de Dios que le dijo cómo debía de prepararlo, que debía de ser de 1 año. Empezó, hermano, a decirle la carne, cómo la iban a asar, cómo iban ellos a compartirlo aún con los que están alrededor. Pero la sangre, hermano, de ellos dice que iban a ser puestas sobre los postes y sobre los dinteles de la casa. ¿Para qué? Porque dice que iba a pasar el ángel de la muerte, hermano, y el que no tuviese esa señal de sangre sobre los postes o sobre las casas, iban a morir los primogénitos. Pero solo fijémonos, hermano, ese dato maravilloso, que Dios siempre cuidando de sus hijos. Dios cuidó del pueblo de Israel. El que persigue a un hijo de Dios se mete, hermano, con Cristo Jesús. Porque usted y yo, hermano, somos de nuestro Dios, somos y le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y mire, hermano, dice que empezó aquella mortandad grande, que hasta un hermano, el hijo primogénito de Faraón, hermano, se fue también allí, falleció. Y cuando usted, solo de ponernos a pensar, hermano, qué dolor debieron haber sentido las personas, dolor o llanto, como sea. Pero mire, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre aguardado para Dios. Y ahí vino, hermano, cuando dijo que los iba a dejar para que se fueran y rendirle culto a Jehová Dios. Vemos, hermano, el otro sacrificio que podemos ver en las Escrituras, que se venía cumpliendo conforme a como ellos lo habían ya establecido, como ellos lo iban diciendo, preparándose ya para el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto, hermano, era necesario para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera, hermano, lo que ellos venían anunciando, hermano, para que tuviéramos nosotros entrada, hermano, a la vida eterna. Gloria a Jesús. En Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso, hermano, no pasaba nada sobre esas casas, porque Dios guardaba y cuidaba de sus hijos, del pueblo de Israel. Gloria a Jesús, hermano. Quiero que nos vayamos, hermano, a Isaías, a Isaías 53, hermano. Uno de los pasajes bien conocidos, hermano. Isaías 53. Gloria a Jesús. Isaías 53, capítulo 1, hermano, vamos a leer hasta el verso 7. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Jesús, hermano. Es uno, ¿verdad?, de los pasajes bien conocidos, hermano, donde describe totalmente el sacrificio, hermano, que nuestro Señor Jesucristo llevó cuando iba, hermano, en camino, cuando ya estaba hacia la cruz del Calvario, para morir por nuestros pecados y para redimir nuestras almas de aquel tormento que nos tocaba, hermano, vivir, que era, hermano, el infierno, porque no había otra salida más, sino era, hermano, por el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús vino a cumplir la Escritura. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. El hermano, dice, como lo leímos, ¿verdad?, que cayó, enmudeció y no dijo nada, como leímos en este pasaje bíblico, hermanos. Vamos a narrar un poco, hermano, acerca de lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que se reunieron, hermanos, los escribas, dice, los ancianos del pueblo, se reunieron para aprender a nuestro Señor Jesucristo, porque habían escuchado, hermano, acerca de cómo Él andaba predicando la palabra de Dios, el ministerio de Él, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Él vino, hermanos, Él hacía muchos prodigios, muchos milagros. Habían sanidades, todo lo que usted y yo ya hemos escuchado, hermano. Pero Él también anunciaba, hermano, que Él era el Hijo de Dios. Y es lo que a ellos, hermanos, no creían. No creyeron, hermano, hasta que vieron que se cumplió lo que Él había dicho, que Él era el Hijo de Dios. Y, hermano, dice que se reunieron para aprenderle. Y comenzó aquel plan, hermano, del enemigo, para aprender a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, hermano, vino a la tierra como hombre, anduvo como hombre, pero mire, hermano, no le falló a su Padre. Él fue santo en todo, hermano, no cometió ningún error, no cometió nada, hermano, para fallarle a su Padre, porque sabía con qué propósito había venido a padecer a este mundo, hermano, como nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Es la vida eterna que usted y yo, hermano, gozamos, porque Dios, hermano, en su infinita bondad y misericordia, nos regaló a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, ¿verdad?, ahora estemos en este lugar alabando y glorificándole a Él, hermano. Gloria a Jesucristo. Ahora bien, hermano, comenzamos. Dice la palabra de Dios, hermano, que nuestro Señor Jesucristo estaba, hermano, con sus discípulos. Cuando dice la palabra de Dios que estaban comiendo, hermano, a la mesa, y dice que estaban todos ahí, los discípulos, nuestro Señor Jesucristo, ya, hermano, dándole las últimas instrucciones, que ya era la hora cuando el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios es un Dios de instrucciones. ¿Cómo nos da conforme a la Escritura lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer? Dice que estaba dando las últimas instrucciones. Y mire, hermano, cuando dijo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea entregado. Y dijo, aquel que meta la mano junto con la mía a lo que estaba, hermano, en el plato, dice, ese me ha de entregar. Hermanos, todo a lo mejor, si ustedes nos ponemos a imaginar, tal vez comenzaron a verse unos con otros, hermano. A lo mejor comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero mire, hermano, el que introdujo la mano, como todos lo sabemos, fue Judas, hermano. Y mire, le dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, bien lo has dicho, porque él era, hermano, el que le iba a entregar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Y mire, dice la palabra de Dios, hermano, que
él se reunió con esta persona y dice que por 30 monedas de plata, hermano, a lo mejor mohosas o como nosotros las podamos ver, dice que entregó al maestro por 30 monedas de plata, hermano. Bien dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire, hermano, vemos cuando el hermano fue y vemos ahí, hermano, de que si nos ponemos a imaginar, hermano, es difícil, hermano, nosotros entender el sacrificio realmente que nuestro Señor Jesucristo padeció sobre la tierra. No lo podemos, tal vez lo imaginamos, pero no tenemos a lo mejor ese pensamiento tan grande, lo que Él padeció y sufrió por nuestros pecados cuando Él vino, hermano. Y debía de cumplir las escrituras, debía de cumplir la palabra de Dios. Ahora bien, hermano, dice la palabra de Dios que cuando venían todos, hermanos, Él dice que llevó a los discípulos, hermanos, se fueron hacia Getsemaní, porque sabía lo que tenía que pasar. Y dice que los llevó, hermano, y le decía que era necesario orar. Y dice que los dejaba orando y Él se apartaba para buscar el rostro de Dios, para buscar y pedirle fortaleza a Dios, para que lo ayudara a pasar aquella copa que no iba a ser fácil, hermano. Y dice la palabra de Dios que se fue una vez y venía y los encontraba durmiendo, hermano. Iba otra vez y los encontraba durmiendo otra vez. Pero él, hermano, que tenía esa misión de cumplir, en una de las oraciones le dice: Padre mío, que pase de mí esta copa y que no se haga mi voluntad, sino la tuya que está en los cielos. Pongámonos a imaginar qué oración tan inmensa, hermano, él elevó hacia su Padre, que aún dice uno de los evangelios, que cuando él sudaba eran como gotas de sangre, hermano. Hasta dónde llegaba, hermano, esa carga tan grande que él estaba llevando. Mire que su sudor era como gotas de sangre, porque sabía que sobre él estaba, hermano, la paga del pecado. En él estaba, hermano, todo pecado de toda la humanidad. El pecado que yo cometí, el de todos, hermano, ahí estaba sobre él. Y él aún así, hermano, estaba ahí y le oraba al Padre. Y a pesar, hermano, que él podía haber dicho una palabra y su Padre le pudo haber enviado legiones de ángeles para poderlo librar, pero sabía que el propósito no era ese. El propósito era cumplir la misión de venir a morir por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. No teníamos otra salida, hermanos. No la había. Dice la palabra de Dios, hermano, que aún con todo eso se fue y los encontró la tercera vez durmiendo. Y viene la exhortación y le dice: no podéis ayunar, no podéis orar aunque sea una hora. Y mire, hermanos, ellos estaban cansados a lo mejor, pero mire, hermano, luego le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, hermano, es débil. Lo que usted y yo estamos haciendo esta noche, ¿verdad? Orar y velar, hermano, para que no entremos en tentación. Porque sabemos, hermano, que Satanás solo vino, como dice Juan 10:10, para matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y dárnosla en abundancia, hermanos. Y mire, hermano, se llegó la hora. Cuando vio que aquellos venían, hermano, los principales sacerdotes hacia él. Y venía, hermano, Judas. Y dice la palabra de Dios que se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. Con un beso entregas al maestro, le dijo. Con un beso entregas al Señor. Si usted y yo, hermano, ponemos a pensar, Jesús anduvo con nuestro Señor Jesucristo, lo conoció, vio los milagros que hacía. Pero era, hermano, el plan de salvación de Dios trabajando para la humanidad. Ahora bien, hermano, cuando viene, dice la palabra de Dios que venían, lo entregaron. Dice que Pedro, hermano, sacó su espada y dice que hirió, hermano, a uno de los soldados su oreja derecha.
Y mira, una misericordia de Dios vino, hermano, hizo la sanidad divina en este hombre. Dice que era uno de los soldados, hermano, de los principales sacerdotes de aquel tiempo. Era Malco. Ahora podemos ponerlo nosotros, ¿verdad? Como si es uno de los agentes del FBI, hermano. Esos grandes personajes, ¿verdad? De gran eminencia, que andan sus guardaespaldas. Usted y yo, hermano, no andamos guardaespaldas, pero andamos ángeles, hermanos, que acampan alrededor de nuestra vida y nos defienden, hermano. Y sobre todo dice la palabra que tenemos la espada, hermano, que es como doble filo, hermano. Y Dios nos ha capacitado con toda la armadura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Gloria a Jesús. Ahora viene, hermano, viene, ¿verdad? Pedro, hermano, viene, hermano, y dice que él trató, hermano, de defenderlo. Mira, ahí trató de defenderlo, hermano. Él se metió, ¿verdad? Y dijo que, como para que no lo arrestaran, pero debía de cumplirse, hermano, el plan de salvación. Él podía, hermano, pedirle ayuda a su padre y él lo enviaría, hermano, y podrían librarlo de lo que venía sobre su hijo amado, hermano. Si nosotros nos ponemos a pensar qué amor tan grande, hermano, el que Dios ha tenido para con la humanidad. Mire, nosotros tenemos hijos, hermano, y aún el más malo que nosotros pudiésemos tener, no lo daríamos a lo mejor por una humanidad, hermanos. Yo soy mamá, hermanos, y me dolería si me dijeran, tienes que dar a uno de tus hijos. Y aún, ¿verdad? Que uno pensando humanamente, pero no sería así a lo mejor, hermano. Pero mire Dios, cuán grande es el amor que Dios nos ha dado, hermano, que dio a su Hijo unigénito para que Él, hermano, diera su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Jesucristo, hermano. Y mira, hermano, comenzó aquel calvario para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo arrestaron, lo llevaron, hermano, mire, todos se fueron, todos se escandalizaron y se fueron. Ahí se cumplió, hermano, la palabra ya en Zacarías 13:7, cuando dice, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Todos, hermanos, se esparcieron. Y todos se fueron, hermanos, cuando vieron la realidad y lo duro que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, que habían andado con su maestro, ahora le habían dejado, hermano. Ahora bien, hermano, dice que lo llevan a cumplir, hermano, lo que debía de cumplirlo. Pedro, vemos, hermano, cuando iba, dice la palabra de Dios que iba Pedro y le dice, yo te di a ti que andabas con él. Tu hablar te delata, tú hablas como uno de ellos. Y mire, Pedro, hermano, le negó 3 veces, pero aún con todo eso, nuestro Señor Jesucristo ya se lo había dicho. Antes que cante, le dijo el gallo 3 veces, tú ya me habrás negado. Pedro le dijo, no, Señor, si es por ti yo moriré. Yo moriré si es por ti, pero mira la hora llegada, hermano, es que la Escritura se cumple. La Escritura se cumple, hermano, a raíz y a la luz de la palabra, porque su palabra es verdad. Su palabra, hermano, es como un manantial de agua que cuando viene a nuestra vida, fluye, corre, limpia y transforma nuestra vida para su honra y para su gloria. Gloria a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, era el único que había nacido para cumplir el precio que solo Él debía y podía cumplir por nuestros pecados. Dice que no había belleza en Él, como leímos el capítulo de Isaías 53. Dice, no había en Jesús belleza, no había atractivo. Era el Cordero Pascual perfecto, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando iba hacia aquel lugar, dice la palabra de Dios que se presentó en varios tribunales, podemos decir, hermano. Dice que se presentó ante Pilato. Usted y yo ya sabemos el relato, hermano.
Dice que se presentó, hermano. Él sabía que era un hombre que no había cometido, hermano, ningún pecado. Pero lo habían presentado, lo habían llevado ante él. Él lavó sus manos, hermano, porque sabía que era un hombre santo en toda la extensión de la palabra, hermano. Dice que no halló ni un pecado en él. Y dice que le dijo, aún le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que ha de venir? Ustedes lo dicen, le decía nuestro Señor Jesucristo. Y aún con todo eso, hermano, debía de cumplirse las escrituras, conforme ya lo habían dicho los profetas en el pasado. Y vemos, hermano, dice que él se lava las manos y lo deja ir. Ahora bien, hermano, dice que cada año era alguien. Dice que sacaban a uno de los presos. Y mire, hermano, hasta dónde llegó, hermano, los que estaban en aquel lugar. Pidieron a Barrabás, hermano, para que lo dejaran ir y que crucificaran a Jesucristo, hermano, al Hijo de Dios. Todos gritaban, hermano, crucifícale, crucifícale. Solo imaginemos un momento, hermano, aquella agonía que él iba sintiendo como humano que era, hermano. Dice que le dijeron, crucifícale, crucifícale. Y mira, hermano, soltaron a aquel hombre, hermano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo dejaron ahí para comenzar, hermano, todo ese gran sufrimiento que él debía de cumplir. Gloria a Jesús, hermanos. Gloria a Dios por él, porque si no hubiera sido así, hermano, no estuviéramos nosotros o no tuviéramos, hermano, esa redención o esa puerta para llegar, hermano, a esa vida eterna que Dios nos ha regalado, iglesia amada del Señor. ¿Cómo no estar gozoso, hermano? ¿Cómo no estar alegre y agradecerle a Dios por todo, hermano, lo que Él hizo por nuestra vida? Que Él nos ha dado valor, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino, nos levantó de ese lodo cenagoso y nos ha sentado en sillas de honra para alabarle a Dios, para glorificarle, para dar testimonio que Cristo es el Hijo verdaderamente de Dios. Ellos lo sabían, hermano, lo sabían, pero debía de cumplirse. Como lo leímos en Isaías 53. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Él murió por nosotros. Gloria a Jesús. Ahora bien, hermanos, comenzaron a preparar, pusieron esa cruz, hermano, para ir hacia aquel lugar donde comenzaba, hermano, aquel sufrimiento. Todo, hermano, lo que Él llevó hacia ese lugar, hermano, no es fácil. No es fácil, hermano, si nos ponemos a pensar qué sufrimiento tan grande debió haber padecido. Y ahora usted y yo, hermano, estamos en este lugar. Y a veces, hermano, cuesta. Se lo digo por mi persona, hermanos. A veces, hermano, vienen pensamientos o maquinaciones a la mentalidad humana. Y a veces, hermano, uno como que quiere detenerse y no continuar. Pero sabe, hermano, grande es el sacrificio que Dios hizo para no quedarse uno estancado, sino para seguir adelante, prosiguiendo hacia la meta, como nos dice el apóstol Pablo. Proseguir hacia el llamamiento, hacia el premio, hermano, que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros si le somos fieles hasta la muerte o hasta el día que Él venga por nosotros, hermano. Gloria a Jesús. Qué sacrificio tan grande, hermano, tan maravilloso si lo vemos de esa manera. El que Él sufrió, hermano, pero la escritura debía de cumplirse. Debía de cumplirse, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermano, que allá nos dice Jeremías, ¿verdad? 31:3. Con amor eterno, dice la palabra, te he amado. Con amor eterno, hermano. Nadie, hermano, nos va a amar como Dios nos ha amado. Nadie nos va a mostrar ese amor como
Dios lo ha mostrado, hermano. Tenemos familia, tenemos padres, tenemos hermanos, pero nadie, hermano, nos va a amar como Dios. Dios nos ama con amor, hermano, eterno, como solo Él lo sabe hacer. Somos imperfectos, le fallamos a Dios, y aún con todo eso, hermano, nos toma, nos recoge de la mano derecha y nos dice: no temas, yo voy contigo, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Yo estoy contigo. El amigo, hermano, está con nosotros en las buenas, en las malas, hermano. Cuesta hallar un amigo verdadero, pero el amigo verdadero sobre todas las cosas es el Dios poderoso, es nuestro Dios misericordioso, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, gloria a Dios por ello. Gloria al sacrificio, hermano, que Él hizo hacia la cruz del Calvario. No se compara con nada, hermano, con oro ni con plata. Él hizo lo que hizo por amor a la humanidad y para que no nos perdiéramos, iglesia amada del Señor. Ahora, hermano, mire todo lo que sufrió. Y a veces nosotros, hermano, cuesta sufrir. Y esto que no sufrimos, hermano, lo que sufrieron los apóstoles. Dice que persecuciones, muertes y de todo, hermano, si lo hemos escuchado. Cuesta, hermano, cuesta. Yo sé que de alguna de otra manera todos tenemos testimonio que contar en el camino de Dios. Porque no es fácil, hermano, no es fácil el camino que nos lleva a la vida eterna, porque su palabra nos dice que angosto es el camino que la lleva a la vida eterna y pocos van por él. Pero dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino, hermano. Gloria a Dios, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí para que estemos en este lugar alabando y glorificando a nuestro Dios. Afuera, hermano, hay tantas cosas por las cuales a veces uno puede perder, hermano, el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero Dios, hermano, nos ha dado esa valentía para decir no a las cosas malas, porque mayores cosas ha hecho Dios en nuestra vida que por aquello que nosotros podemos cambiar a nuestro Señor Jesucristo. Una salvación inmerecedora, hermanos, pero Dios nos la ha regalado y gratuitamente, hermano. No tuvimos que pagar nada, con solo, verdad, confesarlo a Él como nuestro Salvador. Él nos ha dado, hermano, la vida eterna y serle fiel, verdad, hasta cuando Él venga y tratar de llevar una vida, hermano, agradable delante de Dios. Gloria a Jesucristo por ello, hermano. Amor, hermano, tan grande, tan inmensurable, ¿verdad? Como dice una alabanza por ahí. Amor inmensurable, el amor que Dios nos ha tenido para con nosotros. Ahora bien, hermano, llega, para ir rápidamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermano, que a nuestro Señor Jesucristo, ya cuando llegó a aquel lugar, hermano, llamado, ¿verdad?, el Gólgota, al lugar de la calavera, hermano, donde Él iba a ser crucificado. Si nos ponemos a pensar, hermano, cuánto sufrió para llegar a ese lugar. Mucho, hermano, sufrió. Dice la palabra de Dios, hermano, que le daban a beber miel, le daban de beber vinagre mezclado con miel. Él tenía sed, hermano. Si nos ponemos a pensar todo eso que llevó y que llegó hasta aquel lugar, y le hacían tantas cosas, hermano, lo azotaron 40-1, dice la palabra de Dios. Y no crea que es un azote, hermano, a lo mejor así. Se leen comentarios, hermano, que eran azotes con unas cosas que le ponían, hermano. Así dice la palabra de Dios, que lo azotaban. Solo pongámonos a pensar, hermano. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo sufrió, hermano. Dice que le daban, hermano, a lo mejor lo bofeteaban. Y cuánto sufrió, hermano. Pero Él así aún llegó hasta aquel lugar porque sabía lo que tenía que cumplir, hermano. Es difícil, hermano, si uno se pone a pensar y ver cuánto sufrimiento, hermano. La mentalidad humana no puede, hermano, como digo, imaginar lo grande que debió haber pasado, hermano.
qué agonía debió haber sufrido. Dice, mas él molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Toda la paga de nuestros pecados, hermano, fue sobre él. Y como leímos, y por su llaga, dice su palabra, hemos sido curados, hemos sido sanados, hermano, para gloria y honra de nuestro Dios, hermano. Y mira, aún con todo eso, dice que crucificaron, hermano, clavaron sus manos, hermano, que nunca habían hecho nada malo, sino solamente cosas buenas para la humanidad. Incluso dice que clavaron sus pies, pusieron una corona de espina, hermano. Él era rey de reyes, hermano. Él era el Señor de señores. Pero debía de cumplirse ese sufrimiento, hermano. Y aún con todo eso, hermano, es de notar que no hubo, hermano, ni un hueso de su cuerpo quebrado. ¿Por qué? Porque era el Cordero perfecto. Era el Cordero perfecto, hermano, que debía de cumplir ese sacrificio. Aún con todo, hermano, lo que le hicieron, no hubo ni un hueso, hermano, que quebraron o lo dañaron. Pero dice que no, hermano, porque él era, hermano, el Cordero perfecto que debía de cumplir el sacrificio, hermano, para que nosotros tuviéramos esa redención de nuestros pecados. Gloria a Jesucristo. Vamos rápidamente, hermano. Ahora vemos, ¿verdad? Cuando él, hermano, dice la palabra de Dios que llegó el tiempo, hermano, cuando él dice que entregó su espíritu y lo entregó, hermano, y aún la misma naturaleza reconoció que el Creador había muerto. Dice la palabra de Dios que hubo tinieblas, hubo terremoto, hermano. Dice que el velo se rasgó en dos. Mire qué grande, hermano, porque sabía que el Creador, hermano, del universo había ya entregado su espíritu al Padre, hermano. Gloria a Jesucristo. Ahora lo vemos, hermano, que él ya había cumplido esa misión. Y a lo mejor todos aquellos estaban esperando, hermano, el cumplimiento de que él iba a resucitar. Que él iba, hermanos, a resucitar de entre los muertos. Y a lo mejor esperando, hermano, aquel acontecimiento. Ahora bien, hermano, dice la palabra de Dios que él fue sepultado, hermano. Dice la palabra de Dios que un hombre llamado José de Arimatea, hermano, un hombre rico, un hombre pudiente de aquel tiempo, fue ante Pilato, hermano. Dice que se fue secretamente y pidió el cuerpo del maestro para llevarlo a un sepulcro. Dice que le puso sábanas limpias, hermano, sábanas blancas. Dice que lo llevó, hermano, hacia un sepulcro para que estuviera ahí. Dice que pusieron, hermano, una piedra. Ahora bien, mira, hermanos, ellos sabían que él iba a resucitar. Dice que se reunieron, hermanos, los principales sacerdotes y dijeron, mira, hay que ver qué hacer porque él dijo que iba a resucitar. ¿Qué tal uno de los discípulos va y roba el cuerpo y dice que sí resucitó? Mira, enviaron una guardia, hermano, para que lo estuvieran según cuidando, custodiando. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba de eso, hermano, porque él debía de, como digo, resucitar, porque debía de cumplir la palabra de Dios. Y dice que allí estaban aquellos hombres, hermano, sellaron la piedra, dice, y dice que allí estaban cuidándole. Mira, hermano, ellos sabían, hermano, que era el Hijo de Dios y que se iba a cumplir la palabra de Dios. Pero aún con todo eso, ellos querían asegurarse a la mentalidad que ellos tenían. Ahora bien, hermano, si vemos la palabra de Dios, ¿verdad? En los evangelios, hermano, ahí nos describe. Cuando dice la palabra de Dios que dice que María Magdalena dice que fue al lugar del sepulcro cuando ya era, hermano, el tercer día. Y miren, hermano, note algo, un dato muy curioso, hermano. Dice la palabra de Dios de que la piedra estaba removida. No estaba removida, dice la palabra de Dios. Y fueron, hermano, y dice que vieron los lienzos estaban ahí, hermano, pero no estaba Jesucristo ahí.
No es que se lo habían robado, hermano. No es que se lo habían hurtado, no es que se lo habían llevado, sino que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Nuestro Señor Jesucristo ya se había levantado de entre los muertos, hermano. Ahora bien, vemos el último punto, hermano, la resurrección de nuestro Señor conforme a las Escrituras. Miren, fueron y cuando vieron que no estaba, hermano, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vino, hermano, dos ángeles, se le aparecieron a esta mujer. Dice que su aspecto era como relámpago. Dice que le dijo: ¿por qué buscáis al que vive de entre los muertos? Él ha resucitado. María, Él ha resucitado. Magdalena, Él ha resucitado. Ya no está aquí. El cuerpo ya no estaba ahí, hermano, porque Él ya había resucitado. Ahí se cumplió, hermano, que no era un hombre cualquiera, sino que era el Hijo de Dios, que Él había muerto, pero no se quedó en la tumba, porque la tumba estaba vacía. Él había resucitado de entre los muertos, dice la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Todos, hermanos, los conquistadores o todos los hombres de renombre han muerto, pero ni uno, hermano, ha podido vencer a la muerte. Nadie, todos están en sus tumbas. Y esto que hicieron grandes cosas, que lo podemos leer en libros literarios, hermano, pero nadie ha podido vencer a la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo logró, hermano, porque era el Hijo de Dios, era el Cordero perfecto que usted y yo, hermano, necesitábamos para tener ese acceso, ese pase directo a la vida eterna. Grandes hombres, hermanos, de renombre tan grande, Alejandro Magno, todos, hermanos, que hicieron grandes revoluciones. Sí, hermano, todos están muertos aún en la tumba, esperando su juicio, hermano. Están, hermanos, grandes personajes religiosos que han muerto también, pero están en la tumba también. Sus cuerpos ahí están esperando el juicio de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Lo tenemos como un abogado, hermano. Ahora nuestro Señor Jesucristo, el hermano, cumplió la palabra de Dios. Cumplió, hermano, las Escrituras, porque todo, hermano, ya lo habían profetizado. Ahora se cumplió, hermano, el sacrificio perfecto de Dios. Todos, hermanos, como digo, ¿verdad?, murieron. Nadie resucitó, pero nuestro Señor Jesucristo sí está vivo, hermano, y vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Al amigo, hermano, que no ha aceptado o que no tiene a nuestro Señor en su corazón, es una invitación muy grande, hermano, que Dios hace, que aún dice que está con sus brazos extendidos para todo aquel que quiera venir a tomar de esa agua. Él está ahí, hermano, para vertir fuente de agua viva para aquel que tenga sed. Venid a las aguas, dice la palabra de Dios, y tomad de esta agua. Y el que bebiere de esta agua nunca jamás tendrá sed, dice la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, creo que no nos hemos arrepentido de haber probado, de haber aceptado a nuestro Señor, porque nunca nos ha fallado, hermano. Nunca nos va a fallar, porque Él es un Dios perfecto, un Dios, hermano, santo, un Dios, hermano, que va a estar siempre con nosotros, como vuelvo, hermano, y lo repito. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Mira, hermano, aún Sansón, con toda la fuerza que tuvo, no resistió, hermano, no venció la muerte. Salomón, con toda la sabiduría que tenía, el hombre más sabio del mundo, no pudo vencer a la muerte. ¿Y cuánto más podemos nombrar, hermano? Solo nuestro Señor Jesucristo es el único que ha vencido a la muerte, porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Gloria a Jesucristo. Y usted recuerda, hermano, aún Matusalén, con 969 años murió, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo aún todavía
Él está vivo, hermano. Vive y vive por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús por ello, hermano. Gloria a Dios. Si es para nuestro Señor, démoslo fuerte, hermano, porque Él vive. Él reina por los siglos de los siglos, hermano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Jesús. En esta tarde, hermano, creo que hasta aquí Dios me ha regalado. Solo quiero leer una pequeña conclusión, hermano. La muerte era prueba de que Jesucristo era humano. La resurrección era prueba que Él es el Hijo de Dios. La muerte, hermano, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son los hechos centrales y más importantes del Evangelio, hermano. Cristo Jesús fue el Cordero perfecto, hermano. Él fue el que vino a pagar por nuestros pecados. Él vino a borrar, vino a quitarlo, hermano. Y sabe una cosa, hermano, que nunca dice que va a hacer memoria de nuestros pecados. Dice que han sido lanzados al fondo del mar y nunca los va a traer, hermano, a memoria. A veces, ¿verdad? Como digo este comentario, dice que a veces nosotros que a veces trabajamos como buzos, hermano. Dice que vamos al mar y los traemos nuevamente para recordarlos. A veces, hermano, es bueno, ¿verdad? Para saber, hermano, de dónde el Señor nos ha sacado y nos tiene en este lugar para alabar a Dios, para avergonzar al enemigo, hermano, pero nada más para ello. No volver hacia atrás, sino seguir adelante, hermano, siguiendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Gloria a Jesús. Hasta aquí, hermano, el Señor me ha dado y espero, hermano, que una palabra, ¿verdad?, quede en nuestros corazones, hermano. Y todo, hermano, como digo, lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermano. Que el Señor les bendiga.